pensando en alguna persona del territorio que habitamos. Puede ser del lejanísimo cercana, o sea, un vecino, la almacenera, el amigo, la prima. Lo que se les venga primero a la mente, no le den mucha vuelta. Y ahora hacemos en donde estamos un gesto de esa persona. Que puede ser cómo se para, cómo se sienta, cómo mira, cómo pone la boca, algo que sea sutil o más concreto de sentarse de un modo. Pero algo que la traiga, así como desde el cuerpo, que se les venga. Ahora, así, sin pensarlo mucho a lo que les venga. Bueno, y ahora voy a pasar tocándolas y cada una va a decir en voz alta el territorio que habita. Es subjetivo, ¿no? También. Nono, seco, muy muy seco y lleno de hormigas. Los hornillos, ahora frío la noche, calor en el día y muchas plantitas por todos lados. Niebla, paisajes que cambian. Los hornillos, estornudo, calor de río, privado de Manuel. Habitación fría, un heladero. Habitación fría, con poco sol, otoño. Los pozos, el arroz muy grande, la puna, viento y sol. Río Tercero, olor a químico. Yo quiero también. Te toca a vos. Sin cuerpo. Sin cuerpo. Dale. Sol. Sol, plantas, los hornitos. Distintos tonos de verde. Muchos verdes. Olor a peperina. Olor a mierda de perro cuando pisa. Y olor a tierra mojada. Súper de Lucía. No venía en todo el trance, yo sequía, arroyo, unquillo, cabana, gauchos, caballos, hippies, folclore, palo amarillo y soja de Río Cuarto. Hermoso. Bueno, gracias por este arranque y todas esas palabras que surgieron. Bueno, la invitación a esta mesa. Esta mesa es grande que armamos. Bueno, así arrancamos el taller, este taller que llamamos Escritura en tiempos de crisis, que es un poco un coletazo de cómo escribir en estos tiempos también, y que es una invitación también a escribir sobre nuestras prácticas cotidianas en el territorio o los territorios que habitamos. Entonces, para arrancar, le vamos a dar lugar a la palabra de la turca, que bueno, es el taller nuestro de la luz y el mío, Debo. ¿Y quién suscribe? Y quien suscribe acá, que estuvimos ahí poniendo un poquito el cuerpo para pensarlo y para compartirlo. Surge a partir de la propuesta de un ciclo de talleres que habla de la Biblia, así que primero está la Biblia ahí, que está poniendo todo el cuerpo organizado, es muy bonita. Así que contanos tú. Habíamos pensado hacer talleres cada 15 días. Este era la
arranque, porque un poco también era como el nexo de todos los otros tres. Un poco el tema de la escritura como la escritura y la lectura, la biblioteca. Esto es un proyecto que nos otorgaron un subsidio de por más lectores, entonces este primero quería que fuera el central por el tema de algo que queremos que siga sucediendo, que es el tema de eso, de escribir sobre las cosas cotidianas, sobre las cosas que no vemos de tan cotidianas y de tan existentes. El próximo taller es de producción de alimentos, siempre con una pata de la gente de acá, tratando del tema de ver esta cosa territorialidad de la producción de alimentos, y el último de ESI para adultos, porque siempre se piensa en ESI para niñeces y adolescencias y se olvida que justamente es un temón para todo el resto. Bueno, yo voy a retomar un poco todo lo que estuvieron diciendo también para poder como contarles cuál es la propuesta de taller que trajimos, que es muy cortita también, digo, es como que acá solamente deseamos poder como eso, compartirles algunas herramientas y también poder escucharles y hacer ejercicios de escritura en lo concreto, compartir reflexiones acerca de la escritura también y retomar algunas de las cosas que fueron diciendo que me parecen súper variadas y súper interesantes de repensarlas, ¿no? Como esto, desde falopa escrita hasta sacar el corazón, usarlo como una herramienta, pensarlo como una expresión identitaria, darle forma, no, eso fue otra cosa, darle forma a las cosas con las manos, sería con las palabras en este caso. Hablaron también de esa producción de conocimiento, de poder tener una voz propia, de poder generar un espacio de libertad. Bueno, son muchas cuestiones ahí que me parece que tienen que ver con esto de qué hace uno con la palabra y con la escritura en su cotidiano. Y desde ahí es que nosotras lo que pensábamos era, bueno, a ver, ¿qué podemos compartir en estas 3 horitas que tenemos? Que ya no son 3. Son 3 horitas. Y que tiene que ver con poder anclarnos en nuestras prácticas cotidianas, en nuestro día a día y en el territorio que habitamos. Que este primer ejercicio también que trajimos tenía que ver con pensar el territorio. Y salieron muchas cosas hacia el abuelo de pájaro de, bueno, ¿en dónde habito? Y alguien dijo Flores, otro dijo las hojas de Río Cuarto, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que les vamos a proponer a partir de esta presentación es poder decir con 2, 3 palabras qué es el territorio para cada uno de ustedes. Bueno, resistencia, movimiento, guitarra, trinchera, horizonte, redes, cultura, mestizaje, monte, conflicto, caminos, gente, cuerpo. Quizás la propuesta es arrancar por la palabra cuerpo, que el cuerpo pensarlo como el primer territorio, ¿no? En el que habitamos y que es lo que nos permite también estar escribiendo, estar acá, estar mirándonos a los ojos y estar pudiendo hacer un taller de escritura en este contexto que ya el hecho de encontrarnos y resistir desde este lugar es muy importante, ¿no? De ahí juntarse a escribir desde un deseo de escribir o desde una intención de escribir sin tanto reniegue, nos parece como muy bonito. Nosotras creemos que el territorio es todo eso que ustedes dijeron y que también hay múltiples escalas, ¿no? En esto de pensar el territorio, que no es solamente el lugar donde uno habita, no es solamente el espacio geográfico, físico, el paisaje, el monte, sino también que se dan múltiples escalas y que son las que nos permiten también desplegar toda la escritura y toda la creatividad. Nosotros nos parece importante también anclarnos en estas múltiples ideas de territorio para poder pensar en todos esos espacios que habitamos y escribir desde ahí. Sí. No, yo pensando un poco en las cosas que charlábamos también previo al taller, cuando en el primer ejercicio de cuerpo, que fue mucho menos pensado que este momento en el que estamos sentadas y venimos hablando, y entonces salió como otra diversidad de palabras y de sentidos del territorio, pero en lo primero, que yo estaba atenta a eso también, lo primero que nos salió a la mayoría fue paisaje en sus diversas formas. O sea, salió flores, salió clima, salió elementos de la naturaleza, tal como la llamamos, por fuera de las personas, de la cultura, del conflicto, un montón de cosas que ahora sí, cuando nos detenemos
aparecen, pero es medio inevitable lo primero que nos resuena, y un poco eso es lo que con la Evo queríamos también problematizar o profundizar, y está re bueno que acá se amplíe un montón. Claro, y también pensar que este territorio cuerpo, como el territorio que habitamos más en comunidad con otros, es un espacio donde se anclan desde luchas y resistencias, hasta deseos, hasta angustias, algunas singulares, otras colectivas, pasiones también. Y un poco sobre eso también es la invitación a poder escribir en el día de hoy. Claro, y me estoy acordando también, retomando lo del principio, personas concretas, digo, sé que fue un poco mezcla así y arrancar con esto del gesto de alguien que se nos viene, pero es como, bueno, personificar el territorio también, quienes habitan conmigo ahí, y quiénes y por qué se nos vienen a la cabeza cuando rápidamente tenemos que pensar en una persona de nuestro territorio, digamos. Ahí también lo que traíamos, y que son unos textos que vamos a compartirles ahora, unos primeros textos para trabajar en grupos, tienen que ver con poder pensar las historias que se dan en esos territorios, cómo se desmantelan las grandes historias, y podemos pensar escritos, historias, desde cositas muy simples. Bueno, ¿acercamientos a qué? Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Interrogar a lo habitual, pero sí es justamente a lo que estamos habituados. No lo interrogamos, no nos interroga, no plantea problemas, lo vivimos sin pensar en él, como si no vehiculase ni preguntas ni respuestas, como si no fuese portador de información. Esto no es ni siquiera condicionamiento, es anestesia. Dormimos nuestra vida en un letargo sin sueños. Pero nuestra vida, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestro espacio? ¿Dónde nuestro espacio? ¿Cómo hablar de esas cosas comunes? Más bien como acorralarlas. ¿Cómo hacerlas salir? Para que lo dicen pregunta y no es. ¿Cómo hacerlas salir? Arrancarlas del caparazón al que permanecen pegadas. ¿Cómo darles un sentido, un idioma? Que hablen por fin de lo que existe, de lo que somos. Quizás se trate finalmente de fundar nuestra propia antropología, la que hablará de nosotros, la que buscará en nosotros lo que durante tanto tiempo hemos copiado de los demás, ya no lo exótico, sino lo endótico. Interrogar a lo que parece ir tan por su cuenta que nos hemos olvidado de su origen. Recuperar algo del asombro que experimentaron Julio Verne o sus lectores frente a un aparato capaz de reproducir y transportar el sonido. Porque existió ese asombro y otros miles, y fueron ellos los que nos modelaron. Fueron los aparatos los que nos modelaron. ¿Por qué no los cuestionamos? De lo que se trata es de interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio, a nuestros modales en la mesa, a nuestros utensilios, a nuestras herramientas, a nuestras agendas, a nuestros ritmos. Interrogar a lo que parecería habernos dejado de sorprender para siempre. Vivimos, por supuesto, respiramos, por supuesto, caminamos, abrimos puertas, bajamos escaleras, nos sentamos a la mesa para comer, nos acostamos en una cama para dormir. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? Describan su calle, describan otra, comparen, hagan el inventario de sus bolsillos, de su bolso, interróguense acerca de la procedencia, el uso y el devenir de cada uno de los objetos que van sacando. Pregúntenle a sus cucharillas. ¿Qué hay bajo su papel de la pared? ¿Cuántos gestos hacen falta para marcar un número de teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué no se encuentran cigarrillos en las tiendas de alimentación? ¿Por qué no? Me importa poco que estas preguntas sean aquí fragmentarias, apenas indicativas de un método, como mucho de un proyecto. Me importa mucho que parezcan triviales e insignificantes. Es precisamente lo que las hace tan esenciales, o más que muchas otras a través de las cuales tratamos en vano de captar nuestra verdad. Bueno, dice La teoría de la bolsa de la ficción, de Ursula Le Guin. En las regiones templadas y tropicales, en las que parece que los homínidos evolucionaron para transformarse en seres humanos,
el principal alimento de la especie eran los vegetales. Entre un 75 y un 80% de lo que los humanos comían en aquellas regiones, en el Paleolítico, en el Neolítico y los tiempos prehistóricos, era recolectado. Solo en el Ártico extremo era la carne el alimento básico. Los cazadores de mamuts ocupan espectacularmente las paredes de las cuevas y nuestras mentes, pero lo que efectivamente hacíamos para seguir vivos y gordos era recoger semillas, raíces, brotes, pequeñas plantas, hojas, frutos varios y cereales, añadiéndoles insectos y moluscos y atrapando pájaros, peces, ratas, conejos y otros pequeños animales sin colmillos para aumentar las proteínas. Y ni siquiera teníamos que trabajar duro para todo aquello, mucho menos duro que los campesinos esclavizados en los campos de otros después de que la agricultura fuera inventada, mucho menos duro que los trabajadores asalariados desde que la civilización fuera inventada. La persona prehistórica típica podría vivir bastante bien trabajando unas 15 horas a la semana. 15 horas de trabajo a la semana para sobrevivir dejan un montón de tiempo para otras cosas. Tanto tiempo que es posible que algunos inquietos, que no tuvieran un niño cerca para darles vida o habilidad, haciendo cosas o cocinando o cantando, o pensamientos muy interesantes que pensar, decidieran salir de aventuras y cazar mamuts. Los cazadores habilidosos volverían con un cargamento de carne, un montón de marfil y un relato. La carne no era lo importante era el relato. El primer artefacto cultural probablemente fuera un recipiente. Muchos teóricos creen que los primeros inventos culturales debían de ser un contenedor para productos recolectados y alguna forma de cabestrillo o red. Es lo que dice Elizabeth Fisher en Women's Creation. Soy una seguidora de lo que Fisher llama la teoría de la bolsa de transporte de la evolución humana. Esta teoría me ancla a la Tierra, personalmente, en la cultura humana de una forma de la que nunca me he sentido anclada hasta ahora. Mientras la cultura se explicaba como algo originado en y desarrollado a partir del uso de objetos largos y duros para pinchar, atizar y matar, nunca pensé que tuviera o quisiera tener nada que ver con ella. Si es humano poner algo que quieres porque es útil, comestible o hermoso en una bolsa o un cesto o en un poco de corteza enrollada o en una hoja o en una red hecha con tu propio pelo o lo que sea, y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o bolsa, un recipiente para personas, y más tarde sacarlo y comértelo o compartirlo o guardarlo para el invierno en un contenedor más sólido o ponerlo en el botiquín o en el altar o en el museo, en el lugar sagrado, en el área que contiene lo sagrado, y luego, al día siguiente, probablemente hacer más de lo mismo. Si hacer esto es humano, si esto es lo que se pide, entonces resulta que sí soy humana a pesar de todo. Completamente, libremente, alegremente, por primera vez. El relato es lo importante. Es el relato el que me escondió mi propia humanidad. El relato que contaron los cazadores de mamuts sobre atizar, penetrar, violar, matar. El relato del héroe. El maravilloso, envenenado relato del botulismo. El relato del asesino. Si la ciencia ficción es la mitología de la tecnología moderna, entonces su mito es trágico. La tecnología o la ciencia moderna es una gesta heroica, hercúlea, prometeica, concebida como un triunfo y, por tanto, finalmente una tragedia. La ficción que da cuerpo a este mito será y ha sido triunfadora. El hombre conquista la tierra, el espacio, los alienígenas, la muerte, el futuro, etc. Y trágica, apocalipsis, holocausto, entonces o ahora. Si en cambio uno evita el modo lineal, progresivo, de flecha que mata el tiempo, de lo tecno, heroico, y redefine la tecnología y la ciencia como fundamentalmente una bolsa de transporte más que como un arma de dominación, un agradable efecto secundario de esto es que la ciencia ficción
puede ser entendida como un campo mucho menos rígido y estrecho, no necesariamente prometeica o apocalíptica en absoluto, y de hecho, un género mucho menos mitológico que realista. Es un realismo extraño, pero es que es una realidad extraña. La ciencia ficción, concebida de la manera correcta como toda ficción sería, por muy humorística que pueda resultar, es una manera de intentar describir qué está pasando realmente, qué es lo que la gente realmente hace y siente, cómo se relaciona la gente con todo lo demás en este apilamiento, este vientre del universo, este útero de cosas por venir y tumba de cosas que fueron, este relato sin fin. En ella, como en toda ficción, hay un espacio suficiente para mantener incluso al hombre en el lugar que le corresponde, en su lugar en el esquema general de las cosas. Hay tiempo suficiente para recoger mucha avena brava y también para sembrarla, y para cantar al pequeño Om, y para escuchar el chiste de Ol, y para mirar las salamandras, y el relato todavía no ha terminado. Todavía quedan semillas por recolectar y todavía queda espacio en la bolsa de estrellas. Bueno, ahí hago el puente con lo que sigue para que podamos avanzar, pero que tiene 1000 contactos y estoy retomando cada una de las cosas que dicen, que también es importante no perder de vista la construcción de realidad que es expresar eso desde el lenguaje que sea. En realidad, quizás psicológicamente nos nace ese impulso por ese motivo, puede nacer por un montón de motivos, pero en un contexto más social de crisis, pero también tiene la potencia de sentir que ahí podemos construir una realidad al contarla. O por lo menos está bueno ser consciente siempre, y es muy difícil serlo todo el tiempo cuando una expresa, de cómo no estamos simplemente representando o espejando esa situación con el almacenero hablando de Milei, sino que también la estamos construyendo ya desde el momento en el que traducimos de la oralidad a la escritura, por empezar, y después con todo lo que nosotras, aunque no querramos, le ponemos ahí. Totalmente. Lo personal es político, como eso me parece. Claro. Sí, pero sí, de una, tiene relación, pero además el lenguaje es inevitablemente político, si queremos decirlo así, y de construcción y subjetivo, digamos, y no real, ¿no? Es como que nos ayuda también, me parece, a poner entre paréntesis o en cuestión la idea de lo real. Un poco eso también lo traigo de lo que hace un poco esto del periodismo literario, que les decía que es lo que yo más he trabajado, porque a mí me apasiona un montón esa mezcla, digamos, porque son, digamos, de alguna manera métodos, técnicas, corrientes, disciplinas del periodismo y la literatura, y en realidad se tocan en casi todo, y cuando se profundiza en eso, lo que ayuda a esa mezcla de las dos cosas es a darte cuenta de que en realidad no hay ni absoluta ficción ni absoluta no ficción, sino que va dependiendo de cómo lo encarás, los grados de una y otra cosa que puede haber. Pero hacerse cargo de que no hay una realidad pura ahí, es asumir que la ficción está desde el momento en que nosotros la expresamos. Pero volviendo un poco a lo anterior, un poco en esta parte queríamos compartir algunas herramientas de la escritura. Muchas quizás ya las manejan de quienes vienen laburando o en talleres o lo que sea, o incluso del audiovisual, que muchas se comparten, pero me parece importante partir, bueno, por un lado de esto, de ficción, no ficción, y poner un poco eso en cuestión, y también de el tema forma-contenido. De alguna manera estas herramientas son formas de narrar, formas de escribir, y ahí pensaba mucho en relación a todo lo que salió recién de estos dos textos que leímos, y de que es como la capa más difícil de abarcar, cómo se nos ha metido una idea de qué son las historias en la forma de contarlas. Y estas herramientas están cargadas de eso. O sea, yo creo que tenemos que partir de que esa, incluso sea la dramaturgia occidental, la historia, el relato occidental desde lo griego en adelante, la tenemos adentro. O sea, y partir de esa base es importante para después transformarla. Entonces yo siento que estas herramientas que ahora vamos a puntear y qué sé yo, hay que asumir que vienen de ahí. Y hay que asumir o poder desmenuzar después o quedarse pensando también qué implican en relación a quiénes somos o quiénes creemos que somos, quién es el otro a la hora de pensar un personaje, qué es el tiempo y por qué la trama es de una manera o de otra. Manejarlas para después ver cómo las transformamos en este desafío que, por ejemplo, propone Úrsula, para construir otra cosa, digamos.
Y había notado una frasecita de Ale Arriaga, que capaz Javier lo conoce. Sí. Estábamos retomando escritores de acá que... Claro, hay un paréntesis que es como también la idea es laburar como con escritos que han nacido acá en el Valle, Ujú. aparte de los escritos, ¿no? Claro, con las herramientas vamos a ir leyendo un par de textitos que también tienen que ver con el territorio y con el acá. Y él decía en esto, como yo lo tomaba por esta idea de cómo la forma es también un contenido. Y él dice en uno de los textos que vamos a leer, la tonada es un bicho que se adueña del idioma, por ejemplo. O bueno, después está la más célebre de Flaubert, del estilo, es una forma absoluta de ver las cosas. Pero por eso digo que es la parte que más nos cuesta de lo que se nos esconde, porque nos sale contar de una forma, y todo el contenido que se esconde en esa forma, incluso en esto que decía la turca también de qué lugar ocupamos las mujeres, los transfeminismos en esa forma de contar también, por ejemplo, Sí, la sí. del héroe, la de la linealidad. Sí, lo pueden ir anotando, ¿querés o querés anotar? Iba a notar más que nada el concepto de la... O sea, dicho esto, ahora me pongo en... Vamos a pasar Vamos a pasar momento. a herramientas. Como digo, para después, también para poder usarlas en el cierre que queremos hacer un ejercicio de escritura, digamos, y o romperlas, quienes se animen. Bien, en hacernos conscientes de cómo construimos un personaje, aún hablando de textos de la llamada no ficción o realista o de nuestra propia cotidianeidad. Es como que estamos... Les dio alergia a la pizza. Estamos siempre construyendo a ese otro, que también puede ser el mismísimo narrador si lo ponemos como porque es un personaje más. Y nada, me parece, o sea, es como la idea de pensar que estamos como narrando. Narrando la voz ajena, que siempre es una traducción. Digo, anoto esto más que nada, me parece que son ejercicios que está bueno hacer al escribir, de ser conscientes de estas construcciones que hacemos. Como mínimo estamos traduciendo, como decía al principio, lo que el otro, la otra dice, de lo que dijo oralmente a lo escrito. Y ya ahí siempre hacemos cambios, siempre. A veces intentamos que parezca oral y para eso también tenemos que cambiarlo. A veces le sacamos obviamente onomatopeya, cambiamos mil cosas, le ponemos acento, le ponemos como donde nos parece que va. Por empezar de ahí para arriba, todo lo que le cargamos a ese personaje que aparece en la historia. Y lo que es interesante como otro punto a la hora de pensar en personajes, haciéndonos cargo de que lo construimos, por lo menos darle la profundidad que merece un otro, una otra, ¿no? O sea, se le dice, porque a mí me gusta como un poco la metáfora, que es personaje redondo y no plano. En el sentido de, si nos vamos a meter a construir a un otro, que podamos agregar más cosas de ese ser que no sean las que nos sale capaz más naturalmente de lo estereotipado o de decir simplemente tiene ojos, claro, tiene ojos marrones y es alto. Está bueno dar esos datos, pero agregar, a veces puede ser un detalle, puede ser una cosa que como lector te rompe de lo que vos te imaginas de esa persona ubicada en ese contexto, por ejemplo, y te dice algo de la singularidad de esa persona. Una forma de mirar, un gesto de caminar, ¿no? Sí, sí. O algo que se puso y que en realidad te parece que ese cinto que tiene dice algo sobre esa persona, ¿no? Como pueden ser muchas cosas, pero sobre todo pensar cómo lo mostramos a ese personaje. Y ahí está bueno un ejemplito de la Camila, del libro que es El viaje inútil. Traemos a la Camila. Un día me enfermé y no teníamos dinero para comprar libros. Mi mamá se preocupó porque tengo que hacer reposo y no tengo nada para leer. Una vecina le avisa. En el barrio hay una mujer que tiene una biblioteca y deja que los niños vayan a hacer sus tareas de la escuela a su casa, para que usen los libros. Mi mamá va hasta su casa y le pregunta si es posible asociarse a su biblioteca. Le explica que estoy enferma y que soy una regia lectora. Ella le presta un libro de Alberto Moravia. Así comienza mi amistad con Elba Merlo de Fuentes,
mi amiga sexagenaria de la adolescencia, la vía por la cual llegaron a mi vida los escritores más grandes de todos los tiempos. Salía del colegio y me iba a su casa, y ahí nos quedábamos hablando sobre lo leído, sobre lo escrito. Ella le escribía poemas al valle. Era miembro de la familia fundadora del pueblo y se lo tomaba muy en serio. Usaba sombreros de paja adornados con flores. Cultivaba rosas, lilas, en su jardín. Los muebles de su biblioteca eran de madera oscura y lustrosa. Las tapas de sus libros eran de cuero. Se desarmaba frente a las ediciones con papel de arroz. Se fabricaba su propio licor de mandarinas y me lo convidaba como una travesura. Vieja chamana, dándole licor a su discípula. Todo era pecaminoso. Nuestra amistad, nuestra complicidad ciega, el tráfico de libros, la edición de las 1001 noches con grabados pornográficos y el erotismo. Como escritora soy también esa amistad, esa adolescente gay con su bruja ya mayor, queriéndose como una abuela y una nieta, unidas por la palabra. Mi papá no la quería. Decía que yo vivía en su casa, que perdía mi tiempo, que había mucho trabajo que hacer, que siempre el trabajo es lo primero, que me llenaba la cabeza de ideas comunistas, que no podía ser. Pero lo fue, y fue la complicidad más que cualquier cosa. Fue mi mentora. Me alentó a escribir, me alentó a leer, me distinguió entre las demás y me hizo su amiga. Qué bonito. La queremos mucho a Sí, sí. Queremos a Elba Merlo. Elba Merlo, Elba gran Merlo. personaje. ¿Está viva? No, creo. No sé. No Y creo. bueno, Y cuando habla del valle, habla de acá. Sí, obvio, sí, sí. decía también en la Y ahí hay un personaje redondo. Eso, O sea, eso, por eso como lo traen. Claro. El sombrero paja con flores, las tapas de los libros de cuero, como Imágenes. muchas cositas ahí. el erotismo presente, dándose cuenta. Rompiendo de con que una puede adulta ser. mayor Es que... Claro. vínculos también, Sí, es como el parte de la vínculo, como construcción del ah, personaje. Sí, el vínculo de ella con el valle. Ujú. También. de ella con la Sí. escritura. Y bueno, y ella lo hace muchísimo también el personaje redondo como narradora. El Sí. personaje narradora Sí, de sí, Camila sí. también Re, rompe también. un montón. Sí, sí, sí. Digo, hasta la forma de escribir, de cómo está escrito el texto no lo ordena normalmente, o sea, no lo ordena de una forma común. Hay Claro. puntos que están donde no van y cosas así que, Claro. pero bueno, Sí, está bueno como rompe. sí. Sí. Bueno, y después algunas cositas más de esto de la... de cortar la voz. Que la vamos a poner, bueno, citar, por decirlo de algún modo. O sea, qué recursos podemos usar para expresar esa voz ajena o esa voz de los personajes que se les viene? Como maneras de escribir, ¿qué recursos se les viene como manera de escribir la voz, la presencia de los personajes hablando? ¿Se me ocurre alguna? Hay una que es la más común. Eso, dijo, tal. Y no sé, doña Claro. Rosa me contó. Claro, El chisme, es el chisme, claro. el rumor. Esa, justo que acaban de decir, me dijo que, o... Teatro. ¿Eh? Cuando marcás lo que dice, o sea, vengo, no sé, narrando, en la biblioteca hablamos de tal cosa. Agarrás y, o sea, y marcás ahí, como que hay alguien que habla. ¿Con comillas decís? Sí. Claro, O con ¿Cómo se llama? guioncito. Guión, ahí está. claro. Eso, no entendía. No, no sí. salía. Pasame el mate, Peor. dijo. Exactamente. ¿Puedo poner un Esa, plato allá? esa que es la más común es la cita con atribución. Cita. Es bien claro, o sea, eso. Rosa dijo que el mate estaba frío. O Rosa dijo, 2 puntos, comillas, el mate estaba frío. Esa es la más usada también en periodismo, ¿no? Sí, claro. Pero en literatura es bastante más común Directa la... o indirecta igual. El diálogo, sin atribución. Sí, Ah. sería... indirecta es dijo que Ujú. y directa es 2 Y puntos, dos comillas. comillas. Sí. Y sin atribución es más común en eso, en escritos más literarios o creativos, que es más confuso, digamos. Y lo que necesitamos para que esté claro es el contexto y es de alguna manera diferenciar la voz del narrador, de la narradora, del personaje. Porque si no, como no está atribuida directamente, de alguna manera el contexto de esa cita tiene que estar claro. Por ejemplo,
salió caminando y se pasó la mano por la frente sudada. ¡Qué calor que hace! Fue hacia la biblioteca. No pongo, dijo María. Claro, más Digo, puntos seguidos. Si otra biblioteca es obvio que si ella es la única de la que estoy hablando, se pasó la mano por la frente y siguió. También puede ser en esto de la forma de hablar. Puede ser que creas un personaje que tiene una forma particular de hablar o un acento que es re interesante. A mí me gusta un montón como, y es re difícil también, meter esto que dice Ale también de la tonada. Cómo hacer para expresar en la escritura esa oralidad del modo de hablar. Pero es un gran desafío en la cita sin atribución, ayuda un montón. Porque si yo le meto un personaje que, por ejemplo, se come las heces, como yo, y nunca pone S al final, no la pongo cuando habla él, Claro. y que la narradora sí las usa, te das cuenta al toque. Porque Claro. ves que es una forma de hablar que rompe. Igual lo de la tonada también es como, pienso como re estratégico pensar en cómo escribir para que esa voz que yo me estoy haciendo cuando estoy leyendo sea con esa tonada que quiere el autor ponerle a ese personaje. Como wow, o sea, me parece como re interesante, como Claro, como- y bueno, como pero ahí... por súper eso- desafiante, gracias. De una, para mí en eso, por eso yo decía lo de la traducción, porque igual si no lo hacemos, estamos también modificándole la manera de hablar. Es re difícil porque es el gran desafío de la oralidad y la escritura. Pero si yo escribo, si alguien que habla no sé, riojano, por decir cualquier acento, y yo lo escribo como cualquier otro de una manera tradicional, le estoy quitando algo de la manera. O esto que digo de la S que es bien claro en nosotros cordobeses. Cardenal del personaje redondo. Claro, Una de las sí. costados Pero de la ¿cómo, lista. pero No, y cómo además- haces, pero ¿cómo hace, por ejemplo, para hacer hablar un cordobés para alguien que no conoce? Digo, ¿cómo Porque nunca escucho la tonada, ¿cómo escribís? Pero por ejemplo eso, una fácil, digo, sin S. O sea, mira, escúchame, Bueno, pero sin S, yo no hablo con S al final. Claro, pero lo Sí. que pasa es que es eso y el tema de cómo, o sea, alargar la segunda sílaba. Claro, sí. Digo, es como Y le difícil. pones digo. la segunda vocal, el cordó, con No, dos en el bocas. diálogo, en el Tenemos que diálogo reconocer del que personaje, sí. Hay partes que son irreproducibles, ¿no? Hay Claro, una traducción que necesariamente eso. uno hace de la oralidad a la escritura, Sí. que Hay no cosas se que puede solo suceden condensar. en la oralidad, digamos. Digo que que traigo para la mí son experiencia. intraducibles. Traigo la experiencia del libro que hicimos de la radio, que fue Testimonios Orales del Valle de Tras la Sierra, donde eran 90 testimonios de abuelos de más de 70 años de acá del Valle, donde fue el desafío de, che, pero acá, si no ponemos la oralidad, se pierden un montón de cosas. Entonces fue como incorporar también con un CD y hacer una nota a los lectores, que era, bueno, acá hay palabras que vamos a intentar reproducir de esa oralidad, que es, Claro. después podemos ver unos ejemplos también. Eso te voy a decir, que en los diálogos se puede como de alguna manera representar en esto esa tonada. Cuando vos pones como el diálogo en cómo está hablando, traducís cómo habla esa persona. Claro, pero lo haces en todas, porque vos acá también Sí. estás muchas Ah, veces verdad, sí. usando exacto como hablar. Yo lo que quería rescatar de esto A que ver. estábamos debatiendo es esto de la traducción. O sea, y está bueno lo que dice la Debo, no hay posibilidad, nunca va a ser igual en lo oral que en lo escrito. Ahora, tenemos incorporado que si lo escribimos de la manera correcta, es como si estuviéramos siendo más fieles a esa voz cuando en realidad es lo opuesto. Entonces jugar y animarnos a usar esos recursos de meter un acento y ver cómo me la ingenio para que el lector lea la manera en la que esta persona habla, en todos los casos vamos a estar traduciendo. Sí. Y está bueno animarse a jugar con eso. Una cosita más para pensar, incluso los ejercicios que uno hace cuando escribe crónica, crónica en un lenguaje periodístico, intentando como llegar. Hay veces que uno también mete manos y recorte en esa traducción, ¿no? Sí, siempre, siempre. No sé, la repetición de las palabras de la realidad, a lo mejor dejas una vez las palabras que se dijeron 3 veces. Sí. En esa. Y eso no está ni bien ni mal, simplemente No, es es como una una herramienta herramienta. más para poder. Y es una elección también vos, quien está traduciendo. Ujú. Es una decisión. claro. Siempre hay totalmente. traducción. Sí. Es como la base, ¿no? De pensar la escritura cuando uno trabaja con otras voces también. Sí. Re. Bueno,
otra manera, como decías, el diálogo o monólogo, que ahí es donde se usan más normalmente los guiones. Y como que acá es un gran desafío, sobre todo en el diálogo, esto mismo. Porque si hay algo oral, es el diálogo, por excelencia. Entonces ahí no tanto ya en la forma en la que la persona habla o no habla, sino cómo reproducir la fluidez de un diálogo. Que muchas veces en realidad requiere también intervenir. Si vos grabás un diálogo casual entre dos personas, hablando también de esto de lo cotidiano, con el almacenero, después hay que hacer una traducción para que eso suene de la manera más oral posible, porque el diálogo así se vuelve creíble. Si el diálogo yo lo leo y me suena escrito, transcripto, no funciona. No, Porque pero eso justamente es también- lo que mete tensión, lo que mete como que algo vivo ahí. Claro. Entonces es otro desafío. Y el monólogo, que también puede ser monólogo interior del narrador o de un mismo personaje, por ejemplo. Que también va en esa línea de desafío de, muchas veces en este caso, de cómo es el pensamiento. Cómo reproducir en la escritura algo que ya ni es oral ni es escrito, es en otra dimensión de la palabra y del habla ahí. Ahí que traigamos la del texto de ejemplo del... Sí, es que lo último que tiene que ver también con ese texto es que puse otros, que también lo tenía acá como polifonía o qué sé yo, para que pensemos también qué otras voces se pueden incorporar a un texto que no son una persona, sino que pueden ser una poesía, el fragmento de una noticia, textos académicos, todos los otros insumos que también son voces ajenas, digamos, pero de otra manera. Y ese textito está bueno porque lo hace. Este es el de Lale Arriaga, y hablo a partir de la primera persona protagonista, lo lleva a una tercera persona de su experiencia en la escuela. De Seferino Namuncurá se llama. Cuando cualquiera llega a la Seferino Namuncurá, advierte que la realidad es tan particular que es imposible no estar al menos intrigada. Una escuela en el medio de la nada o en el centro de todo, en lo más alto de la montaña, al final de un camino casi siempre derruido, el Malpaso. Una escuela que es una familia de 30 personas compartiendo un montón. Dormir en la escuela, comer en la escuela, mirar los dos valles desde arriba. Los que tienen 15 o 20 años de antigüedad en la escuela ya están en modo supervivencia, sosteniendo los días. Pero incluso ellos no dejan de recordar lo que fue llegar. Al profe lo recibe la coordinadora, que a su vez es su pareja pedagógica, Noemí. Ella lo guía, le muestra, lo acompaña. Llega la hora de entrar al curso. Se para al frente de los 8 estudiantes, que a su vez son todos los estudiantes del secundario. Habla buscando tranquilidad. Solo puede actuar por 5 minutos. Rápidamente comienza a relajarse, a reírse, a hacer chistes, está disfrutando. Los chicos a su modo hacen su radiografía del profe. Él intenta ordenar algún mensaje, contarles algunos de los planes que viene ideando para el año. Saca y les muestra el equipo de grabación y les invita a grabar algunas historias, cualquier historia, las primeras que se le vengan. Cuando yo estaba pialando un burro y estaba en el corral, y cuando lo enlacé y me caí por el arroyo, y el burro se fue para allá arriba con el lazo, y lo animé con los perros para que volviera a saltar para el corral, y a un cabrito con la voladora lo manié de las patas. El aire se transforma porque ya no es el profe el único que habla. Son ellos tomando la situación, mostrándose, presentándose. Se ríen unos de otros, disfrutan. El profe felicita y agradece cada participación con una emoción sincera e intensa. Los chicos están encantados. Gozan ver disfrutar al profe, les divierte compartir historias de cualquier cosa. No pueden imaginar que esas historias puedan poner tan contento a nadie. Me gustaría mostrar así, porque como has leído, cómo pone esa parte, que es la clave de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando está, Sí. o sea, sí. Como está escrito. Digamos, esto, bueno, está copiado, no sé, incluso si no estaba en y cuando- cursiva, claro. pero está de este modo, ¿ven? Hasta poético es. Ujú. ¿Cómo, Sí, 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 ¿Qué sí, tipo sí, de cuando- cita creen que cuando- estaría ahí? Como... ¿Personaje redondo? No. Eso es más, en realidad no es una forma de citar, sino una construcción del personaje, pero sería con atribución o sin atribución, por Sí, ejemplo, entre estas dos. Con Sí, así. no, Con. sí. Sí. Ah, sí. Sí. Sí, porque no dice quién lo dice.
Es alguno de los Claro, es chicos. uno de los pibes, es verdad. Incluso eso lo aclara después. Claro. Dice, ellos se presentan, ni siquiera dice, un chico me dijo esto, no, en ningún momento nada. Entonces Claro. hay una atribución. De hecho, Bien, antes monólogo. de esta cita, digamos, o estas voces, invita a grabar algunas historias, cualquier historia, las primeras que se le vengan. Y ahí entra Y nomás ahí empieza la palabra. Esa es la voz de Ujú. él, como un monólogo en todo caso. Bueno, no sé. Habla solo. El único indicio que te da es que hay un aparato de grabación. Ujú, ahí. claro. Y eso a vos te conecta con, esta voz probablemente no es la del profe, sino de alguna de las personas ¿Y que por qué diríamos que no es la del profe? por Una el madre. uso de ciertas palabras. Ujú. Creo que ahí hace la diferencia. Ni siquiera hace falta que esté como en Cursiva. en cursiva. Claro. Digo, lo apiolé Sí. como oleadora y te das cuenta que no es él el que está Ujú. narrando Sí, esa como un experiencia, cuento. sino un otro. Sí. Y por Pero ve que ahí está la forma. Ahí, por ejemplo, no es que le mete la tonada. No. Pero Mm. de alguna manera sí está la Sí. forma de hablar en palabras muy particulares. Es lo que yo decía esto de la traducción, que cuando uno traduce la misma palabra, como se está diciendo, hay muchas posibilidades de que eso también sea entendido como, esto le dicen así como irbe, ponele. Claro. Como no sé, Tal cual. cosas así Daniel. como, Pialando, Claro, pialando, sí. como... Sí. No, y otra cosa más que para mí marca la diferencia es que viene narrando una participación en un espacio físico, que es la escuela y el Sí. centro de la escuela, y corta para entrar una historia sobre Mm, animales y el corral. Sí. Sí. Sí, te da el contexto. Y a su vez, retomando esto último que yo decía recién, a mí me gustó también porque eso de alguna manera es una poesía. sí. Él grabó eso y lo transcribió y es una poesía oral. O sea, yo la leo así también. Sí. Entonces, y podría ser copia de un libro en esto de que también podemos meter texto. los otros. En este caso es voz grabada transformada en texto, o sea, Claro. pero está bueno. Claro. Y me quedé sin lugar y me falta una cosa. Pero ahí tenés lugar abajo del Borrar. personaje. Podemos ir. Abajo de personaje. Y borrar herramientas Bueno. y qué sé yo, arriba. Rotilla rotarlo, borote. Bueno, vamos a ir con trama. Trama amontonada en el pizarrón. Uy, no, Me reimagino como se ¡Ya copiaron! ¡Ya copiaron! ¡Qué presión! Lo tienen en los apuntes. No se me hagan ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre trama y historia? Trama e historia Sí. a nivel como literario, o sea, la diferencia literaria entre trama Sí, y lo que historia, se o les como venga de- flayada mía de que le pueda decir trama y historia. No falla. No, ningún chamullo, ningún chamullo. No chamullo. No chamullo. Puede ser lo que creemos, digamos, no estar seguras, pero ¿El tiempo? Trama. algo de eso. Yo creo que la historia tiene un inicio, un desenlace y un fin, y la trama puede ser un fragmento de eso. Pienso. Bien, ese es un buen punto. La estructura, digamos. Claro, o sea, Sí, como para, que... mí, para mí trama tiene que ver con lo que significa la palabra, que es un encuentro de una cosa que viene así con otra que viene así, y soporta una estructura, digamos. Como trama, como la idea de estructura. Está bueno. ¿No? Y historia como más lineal y trama como más estructural, pero no sé. Y tal vez puede tener que ver. Científicamente no lo sé. No, pero está bien todo lo que están diciendo. Lo importante es que son bien distintas en ese punto. Ujú. En lo que nos metemos, voy a introducir primero esto, que en lo que nos metemos acá ya es en cómo controlar el tiempo en el relato, ¿no? La historia es la realidad. No puedo evitar decir realidad entre comillas porque tiene muchos problemas, pero es como todo lo que pasa en un tiempo y en un espacio determinado, como vos decías, con un inicio, un final, y hasta ahí, con un inicio y un final, ahí ven por qué. Claro, ahí va. La trama son las decisiones que nosotras tomamos en el relato para decidir en qué orden contamos esa historia e incluso dónde la empezamos y dónde la terminamos. Mm. Voy a necesitar borrar. ¿Tenés algo, Turca? Ahí
húmedo. Sí, acá húmedo, mira. Voy a borrar esta Arriba, parte. arriba, borra herramientas. Pará, que les traigo esta lata. Y acá tenemos al amigo Rodolfo. Walsh. Sí, porque esta parte está buena para dibujarla. Estabas en trama. Sí. Diciendo Decir en como qué- cómo y dónde Sí, lo que empezamos pasa y es que ya terminamos. voy a pasar a justamente a decir qué tipos de trama, porque parece que esa es la manera que también lo vamos a entender mejor. Digamos, la historia es esta, ¿no? Pasaron hechos a lo largo de esta historia. Yo cuando decido tomar esta historia, primero que nada decido, bueno, voy a contar, no sé, puede ser una vida, ¿no? O sea, nació y murió. Pero yo decido empezar la historia en... decido primero que nada recortar la historia. ¿Qué parte voy a contar? Después una parte es qué cuento y otra parte es el orden en la que lo cuento y cuánto dura cada cosa de lo que cuento. Pero si yo corto acá porque quiero partir de su adolescencia, o sea, me interesa el fragmento desde la adolescencia hasta sus últimos días de vida, no hasta que se murió. Entonces ya tengo una parte de la historia que va a ser dentro de mi trama. Ahora, ¿cómo ordeno esto? Porque no necesariamente tiene que ser así. Si es lineal, es el tipo de trama cronológica. Claro. Y ahí volvemos a Úrsula, ¿no? También. Esto de la linealidad del tiempo, que la tenemos incorporada también culturalmente y por lo tanto también en la manera de contar historias, en la manera de ir pasando de una cosa a la otra tal como las vemos y como creemos que la historia ocurre, que es siempre hacia adelante. Entonces va desde el principio hasta el final. En este caso, en el orden, la trama coincide con la historia en cuanto a cómo está ordenada. Otra opción es el flashback. Esto es lo mismo en audiovisual. Entonces, yo puedo decidir partir de cuando esta persona, por ejemplo, tuvo un hijo, y acá empiezo mi trama, avanzo, y en un momento vuelvo para explicar por qué le cuesta tanto criar al hijo adolescente, porque tuvo una adolescencia difícil. Entonces me voy a una escena de su propia adolescencia. Y después vuelvo o sigo, ¿no? De la misma manera podría ir hacia el futuro, que sería flash forward. La cronológica y el flashback son los más comunes. Y de alguna manera después tengo que volver a la linealidad. Y en general, bueno, voy a agregar una más que es la in media res. ¿Alguna la ha escuchado? ¿Sabe de qué se trata? In media res. Empezar por el medio con una historia como empezada. Claro. O sea, es como el comienzo es una escena, digo, como crónica de una muerte anunciada. Claro, sí. Y ahí se toca de nuevo con conceptos de Úrsula y cosas que charlamos mucho con la Debo también, de qué pasa con el conflicto en todo esto. Se supone que la trama siempre está determinada, las decisiones que tomamos en la trama están determinadas por el conflicto, por la tensión narrativa, por cuál es el punto de esta historia donde yo creo que el personaje tiene el mayor problema. Está en el momento de clavarle el arma al mamut. Porque, digo, tiene mucho de esto, de este modo del héroe, todas estas maneras de relatar. Y siempre hay un conflicto que es clave y que es el determinante. Entonces, in media res significa empezar, o sea, literalmente esto significa en el medio de las cosas, en el medio de algo, y es iniciar en el conflicto. Cuando el personaje ya está metido en el quilombo, digamos, por ejemplo, acá cuando está teniendo problemas con el hijo, Hay que ver de qué manera lo Relatos resuelve. salvajes, por ejemplo, ¿no? Relatos salvajes podría ser un ejemplo. y ahí hay muchas Que- historias. que El ejemplo... el arranque del avión
Pensabas en Claro. la imagen de... Claro, que ya están en el problema. Ujú. Y después lo que necesita es volver atrás a hacer un flashback, sí o sí, para explicar cómo esas personas llegaron a ese avión y por qué están ahí por estrellarse. Sí. Y es una manera muchas veces usada en base a la tensión narrativa para atrapar al lector desde el arranque, porque es un momento en el que está pasando algo que te sacude y te empezás a preguntar esto, ¿qué está pasando y por qué? ¿Cómo llegaron ahí? Entonces después volvés. La más común, famosa de IMR es A Sangre Fría, que es empezar por el asesinato, el de Truman Capote, ¿no? Que es como una de las obras más conocidas de esto de no ficción. Ya están asesinando a las víctimas y después todo el libro vuelve al principio para explicar cómo llegaron ahí y sigue adelante, pasa de nuevo por el mismo lugar de que ya los asesinó y cómo fue preso, no fue preso, qué pasó en el juicio y todo eso. Pero bueno, acá es donde también se nos vuelve complicado, retomando todo lo que hablábamos antes, qué lugar le damos al conflicto. Siempre nos preguntábamos, incluso y charlamos de eso y con Naturja un poco salió, ¿siempre tiene que haber un conflicto o no? Es parte de ver hasta dónde y cómo podemos romper estas cosas. Es re difícil porque no solo in media res, cada una de estas formas de construir la trama están basadas en generar una tensión narrativa, en que el otro Alguna le genere pica, intriga, algo. llegue a algo, le empezás a preparar el terreno para algo que va a pasar. Pero sí es importante como mínimo tener en cuenta con todo lo que ya estuvimos hablando que ese conflicto puede ser, a mí se me venía, digo, lo cotidiano, se me venía el cuento de Cortázar que no se puede sacar el pullover. No sé si lo han leído, pero ese cuento tiene una tensión tremenda y es que el tipo no puede salir de adentro del pullover. Entonces digo, sí. no hace falta que sea el mamut. Claro. El conflicto, digamos. Ni También es tampoco sea algo pensar desde esta gigante. perspectiva otras maneras de encarar esto. Lucrecia Martel siempre habla de ese tema, de que nos han enseñado que el conflicto siempre es uno contra otro y que hay una situación muy de romper, de que en realidad el transfeminismo debería trabajar sobre el tema del conflicto, porque si no es como que trabajás, o sea, que el conflicto cotidiano no es siempre alguien que mata a alguien, que pelea con alguien. No siempre como la lógica de amigo y enemigo, digamos, ¿no? Bien, Claro. eso. Y esa cuestión de la película, por ejemplo, eso, de que parece que no pasara nada, eso es lo que nos hace, eso es lo que nos provoca. Claro. Que parece que no pasará nada, pero pasan muchas cosas cotidianas todo el tiempo, porque a uno, o sea, probablemente y esperemos, es como que no te matan a nadie cerca. Digo, los conflictos cotidianos parecen... Sí, algo que se revela también es el conflicto. Claro. Una epifanía en un momento narrativo también es conflicto. Totalmente. Ujú. Sí, pero es un modo de contar occidental, digamos. Ese Sí, modo claro. Donde tiene que haber que algo pasa para que uno Sí. esté atrapado. Claro, y Es- son es un patrón. siglos de estudio y de transmisión de esa tradición y de ese concepto de historia, de relato, de trama, y todo eso está metido en estas herramientas. O sea, pero es un desafío, digamos, también. Por eso yo pienso y creo, primero que nada, eso que decía al principio, que hay que asumir que esto lo tenemos adentro, y Sí. conocerlo y hacerlo consciente para ver cómo jugamos a partir de ahí o rompemos a partir de ahí también, ¿no? Claro, más que renegar de cuán adentro tengo todo, bueno, buscarle la vuelta Ujú. para salir un poco de Sí. esa, porque si no nada, como que nada tiene sentido si no puedes salir de todo lo aprendido. Claro. El Sí. otro día en taller literario contaban a nivel narrativo que en un momento en el que los libros estaban siendo primero leídos por los que decían esto sirve, esto no, esto se vende, esto no, te acuerdas que contó Mary, que hay un texto que tiene como 400 o 300 hojas que no dice nada. O sea, lo que hacían era que, bueno, leo hasta acá y no dice nada que no pueda ser perjudicial, y las últimas 10 hojas era como un instructivo revolucionario, era lo interesante, ¿no? Y era lo último del Guerra libro. Civil Española.
era de la Guerra Civil Española. Claro, como una Exacto. estrategia para saltar la censura, digamos. Para que Exactamente. Franco y sus secuaces no descubrieran Claro, el comité página revisor. número 100 y dijeron no, Claro, Ya no, está, ya está, no, murió. claro. Entonces, no hay nada peligroso. Es muy Qué loco bueno. porque también el contexto social, digamos, de que exista una terciaridad, de que me está poniendo este libro está aceptado o no está aceptado, me condiciona a que yo haga esa estrategia narrativa de a quién le quiero llegar, a quién no, y son las últimas 10 páginas. Total, está buenísimo la trama como estrategia política, digamos. Ahí pensaba, me venía otro ejemplo, pero que en un momento te acordás que compartió la Mariana Menéndez cuando teorizando las luchas de los feminismos y los transfeminismos, planteaba que las feministas de los 70 en Estados Unidos se juntaban a charlar eso, de orgasmos, de qué les pasaba por el cuerpo, y había infiltraciones en esos grupos, que eran como grupos de trabajo, talleres, y claro, no, pasaron, digamos, ese nivel de persecución porque nadie pensaba que podía ser tan revolucionario hablar de un orgasmo. Entonces, como ahí también esto de encontrar las narrativas y las historias en las pequeñas cosas que pueden ser revolucionarias también, ¿no? Bueno, el tema de la creación de ciertos idiomas, digo, el tema de los anarquistas poniendo en la panadería el tema de las bolas de fraile, Los vigilantes, esa cuestión, o Malva contando de la construcción del idioma travesti de eso, para cuidarse. Ese era el tema. Estamos re mal de tiempos, Sí. entonces nos vamos a saltear una última herramienta, pero queremos compartir un par de ejemplos más que trajimos que sirvan para ver al descanso de esto y para compartir lecturas lindas que ya nos dejen listas para escribir. Bueno. ¿Querés que arrancamos por Arranco por este. Dale. Este es, vamos a leerlo en un textito muy chiquito, muy cortito, que se llama El tabaco, y que es de un libro que hicimos con una escuelita de adultos en las calles, con gente que estaba aprendiendo a leer y escribir. Y todos están en primera, bueno, No. ¡Ay, ya spoileé! No me spoileé. El tabaco. En el Perchel, en el año 1960, con mi madre y mi padre teníamos plantación de tabaco. Hacíamos el almácigo para después trasplantarlo y después a cuidarlo. Era mucho trabajo, teníamos que cortarlo y después clasificarlo hoja por hoja. Era 1, 2, 3, 4, 5 y después ensartarlo con agujas y después pasarlo por el hilo. Después colgarlo en las sogas para secarlo y después se hacían fardos para venderlo a la fábrica de Nobleza Picard. Pero pasaron unos años que iba muy bien, muy bueno, pero después pasaron unos años feos y se acabó todo lo lindo. Se cerró la fábrica y quedamos sin nada. Y empezamos a buscar trabajo otra vez y era muy difícil para conseguir. Mi papá empezó a trabajar en las obras de albañil para llevar el sustento de la familia. Después se arregló todo y fuimos muy felices. Ay, mi Este es amor. un texto de Rosa. Perdón, pero yo me tengo que ir porque salió de teatro mi niña y Bueno, se gracias. así que Tal. quiere ser aguante. Después se dispararon cosas. Después a partir de esto se dispararon cosas y ganas de escribir. Ay, sí, gracias, me recibió, la verdad que O te súper mandamos la agradecida, me consigna encantó. después que es muy Pero barato. eso, Estaría buenísimo. Estaría buenísimo Sí. que aunque sea escribiéramos después algo cortito y mandarnos por WhatsApp. Sí, Digo, Sí, estaría- sí, re quería, pero bueno, creo que va a molestar más acá, no va a fluir, No se va a quedar porque junto. ella está que quiere irse para allá, así que Bueno. gracias, Gracias. nos vemos, chao. Chao, Pauli. ¿Leemos estos dos? Vamos con la... Sí, en este del tabaco, ¿qué les parece de trama? ¿Cuál de dirían? Cronológica. Sí. Pero sí, Pero, pero hace una especie de viajecito ahí Sí, como... un flashback. De pequeño flashback. ¿no? Sí, Sí. chiquitito. No. No, ¿por qué dicen flashback? No. ¿Va para atrás? no va para atrás, va para adelante. Claro, flat ese. A ver, Antes. ¿me podés leer de Lo que pasa es que Pasa que está medio mezclado. Sí, como no. Agrego algo porque es lo que no voy a ponerme a explicarlo porque no llegamos, pero Sí, tanto el flashback como el flash forward Sí. hay un movimiento que va y vuelve. claro. En cambio ella, lo que vos decís es que avanza rápido.
en un momento, pero siempre va lineal, va desde Sí. el pasado. Igual cronológica. Nada más que acá, en la duración, que es la otra parte, ¿no? Lo que dura, todo lo del tabaco, cómo ella cuenta acto por acto, cómo hacían todo, va lento, lo cuenta punto por punto. Ujú. Claro. Y de repente hace una elipsis o un resumen, Sí. y todo esto te lo cuenta en 2 palabras. Ajá. Mi papá lo contrataron en la fábrica. Todo se arregló, terminó. Estamos felices. Y lo hace re bien, o sea, porque Hermoso. usa esos otros recursos. Ujú. Esto es más escena, porque es Ujú. como las acciones concretas y vas al tiempo que es. ¿Te imaginas? Y después te lo acelera. Es Para como llegar, la- para explicarte algo importante, que es que cambió el trabajo y mejoró todo, y para explicarte que llega a un final feliz, digamos. Claro. Pero es cronológica, no es que va y viene, digamos. Y ahora teníamos esto, No, a ver. inundación por el tema. El termo que está ahí. Bueno, este es Acá hay inundación tecito, de... si quieren se pueden ir Dice drones. cero. ¿Alguien quiere leerlo? Inundación de Eugenia Almeida. Este se lo podemos llevar. Es desde, mira, Acá. de ahí hasta el final, que es una página final. Y acá va a quedar un. Te asomás para ver si los vecinos están bien. Suena el teléfono, de a ratos. La señal va y viene con el viento, con los truenos, con el agua. La línea fija tiene tono pero siempre de ocupado. Lo que se oye en la radio son solo retazos. Lo central parece ser comentar los partidos de fútbol, especialmente el de Boca. De a poco, muy lentamente, empiezan a llegar noticias. Hay gente en los techos de las casas. Hay una soledad desoladora. Vas a saber que una locutora anuncia el programa El tango es mujer. Se oye un cantante mexicano balbuceando un bolero. Movés la perilla. Súbitamente las voces se vuelven nítidas. Hay un grupo de mujeres rezando un rosario con una cadencia maníaca. Sentís un escalofrío. Tu casa está llena de velas. El teléfono se quedó sin señal. De a ratos entran llamadas perdidas que nunca sonaron. Amigos de otras provincias que deben estar viendo las noticias. Esa noche, la palabra es inquietud. Ningún paisaje va a ser igual después de eso. Nosotros no vamos a ser iguales. Todas esas aguas, inundaciones, así es la escritura. Pa. Wow. ¿Cómo es que se llama? Eugenia Almeida. Eugenia Almeida, inundación. Tenía que traer una de mis pagos, disculpen. Ella me suena Es de Viviana Unquillo, es de Córdoba. Este es el Está en la turno, la radio, segunda, habla ¿no? mucho de literatura, ella Ah, es periodista está. también. ¿Este es in media res o qué? No, esta segunda igual es... No, es que este es un fragmento, no leímos el relato entero, lo empezamos al final. Tomando lo que leímos, ¿cuál sería? Yo primero quiero saber lo de la autora, narradora, omnisciente. Sí, protagonista, ¿qué narrador? todo esto. Para mí esa es la tercera, ¿no? Porque le habla, La segunda. habla eso, es una segunda rara. Es una segunda rara porque dice, eficiente. estás no sé qué, Porque y no te es vas no sé a omnisciente, dónde, y porque haces le tal habla- cosa. Perdón, el yo escondido. Digo, la Eso. segunda Parece que con yo es como- sí, escondido. ujú. Porque le habla a alguien que es alguien genérico. Pero también puede Se ser... habla a sí misma. A sí misma. Sí. Capaz que hace como la vuelta, Sí, Está sí, como la habla vuelta. él. ¿No? Como es como. sí. Sí, sí, tal Como cual. mirarse en el O sea, espejo, es... como media hora de vistas de leerse frente al espejo, o hablarse en el espejo desde esto, como sabes qué tal y no sé qué, y te fuiste a tal lado, como eso me parece. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? No tendrías que haber hecho eso. Es como la gente que habla de sí en tercera persona, pero Claro. en segunda. Claro. Sí, hay un poco de eso. En realidad, bueno, es libre interpretación quién es ese tú al que le, ese vos al que le está hablando. Porque es como un nosotros, aparte a mí me sonaba Sí, muchas sí. veces que a cualquiera de todos los que estaban ahí les iba a pasar eso que ella estaba diciendo. Sí, sí, sí. Es que está buenísimo lo que decís porque en realidad ahí ves
en contexto que es una estrategia justa para lo que cuenta, porque habla de las inundaciones, las peores que hubo en Sierra Chica el 15 de febrero, donde todo el mundo estaba en esa situación que ella cuenta. A su vez, no todo el mundo estaba en la situación de tener ganas de fumar y no tener cigarrillos en la casa. Claro. Digo, ella para construir ese personaje necesita un nivel de detalles que es donde aparece para mí el yo escondido. Claro. Pero está bueno lo que voy a decir, ¿vale? Porque en realidad, ¿por qué toma esa decisión? Porque te interpela de que a sus propios vecinos viviendo lo mismo de alguna Claro. manera, y te mete a vos, si no fuiste vecina, a vivir en la piel de todos esos vecinos y vecinas que estuvieron así durante días. Fue tremendo eso. Sí, O sea, esas inundaciones, digo, como yendo al hecho particular. claro. Fue tremendo. Y después en el orden, Es que claro, hicieron como un... es un fragmento, pero ¿cómo es el orden del tiempo de la parte que...? Para mí cronológico. Sí. No, bueno, fue Sí. Sí, igual si estamos ya pensando en el contexto que es la inundación, yo lo tomaría, lo cuestiono, sino también se piensa desde la cuestión desde el conflicto, porque está describiendo algo que está pasando frente a este accidente climático. No sé, Como que ya arranca en el conflicto. Y ya arranca. Sí, está buenísimo lo que dicen porque yo aclaraba, realmente el relato no es así, porque nosotros agarramos la última parte. Pero es buenísimo lo que dicen, porque sí, el recorte que la trama que nosotros construimos arranca ahí. es in media res. Ajá. Bueno, Lo que igual- pasa es que lo que necesitaríamos para que sea completo Es que es vuelva. leer ese fragmento y después ir al principio, Claro. para que vuelva y nos cuente cómo llegó esa inundación, Claro, Igual cómo el, llegó esa el título situación. de los libros también es relato. Digo, que le llama Inundaciones, lo leas de donde lo leas, Sí. ya hay como Claro. una revelación. Sí, totalmente. Vamos con Vamos el con el último. último, sí. Este es de Gemma Ríos, de aquí, de Tras la Sierra. Desayuno. Un día temprano despertando, ella me mira mientras elijo qué ponerme, desnuda, frente al ropero y dice, qué hermosas están tus tetas. Parece como si tuvieran urgencia de estar presentes en nuestras mañanas. Su color rosa clarito me recuerda a las frutillas brotadas que cosechaba de niña todos los principios de septiembre. Yo, sin encontrar nada que pueda llevar puesto, le respondo iracunda. Vos ves lo bello en mis pechos floreciendo porque estás enamorada de todas las ilusiones sembradas en tu cabeza sobre la huida al monte, sobre ser desconocidas en un pueblo, sobre el alivio de sentirnos lejos del peligro que ya no respira nuestras nucas. Otro día, frente al espejo, yo siento que las macetas de mis piernas están grandes, que mi panza ahora es otra, que mis cachetes llevan la suavidad del estrógeno. Me da angustia sentir que ya maté mi otro cuerpo. Ella, estás hermosa. Sin decir nada más, hace que su tacto me nutra de ternura. Sus manos ahora se volvieron jardineras. Riega las flores que salen de mi cuerpo atormentado. Mueve la tierra estancada que tengo en mis párpados. Va arando con sus uñas los temores añejos. Toma una por una las piedras que resecan las voces que cierran los poros. Deja que respire suave para que no vuelva a odiar lo que me enseñó este mundo. Un cuerpo que abraza su fealdad de flor carnívora. Qué intensa, hermoso. Te amo. ¿Qué dicen? Bueno, eso es primera persona. Bien. Y ahí yo, bueno, lo leí, pero hay dos citas. O sea, hay cita directa, porque digo, Tiene es comillas, como ¿no? ella, dos puntos, Sí. comillas, le respondo iracunda, cita. Cita con atribución directa. Sí, sí. Eso es como lo más Pero de la estructura del texto, lo que sobresale. Pero ahí igual hay como varias voces que se mezclan. No sé si Eso. es tan lineal hacer la referencia y lo que dice, sino que entran a hablar de pronto otras voces ahí. Sí. Y lo de la trama me parece que como que no sé si no es cronológica, tiene como esto como
empieza hablando como del presente, pero a la vez también se va un poco a lo que ella era y y como después hacia el futuro, como que no logro identificar como... Antes que Claro, pasemos a la sí. trama, Ujú. esto último que vos decías, o sea, la contribución en el sentido técnico estricto está bien, Sí. pero ¿qué piensan de lo que pasa ahí? ¿Es un diálogo? No. Y me No. suena más a poesía, que es como más algo Sí, más para mí poético. también, todo poético. Para mí es un diálogo monológico. Ujú. O sea, como... Habla con sí mismo. Claro. Para mí, yo me generó eso. Y me parece re interesante porque es como pensar, es como un monólogo interior venido en diálogo. Desde Claro. una interpretación, porque también Sí, puede sí, ser un sí. diálogo y es una amiga que le está diciendo en No, el yo creo que es su novia. También. Porque ella empieza diciendo como me miro, estoy Sí, sí, para desnuda mí también es y un- me mira y ella me dice los pezones rosados. Como que siento que es ella y Ana. Claro, lo que pasa es que después hay como tantas Eso se cosas de introspección o más poéticas, como dicen ustedes, que yo lo pensaba también. Podría ser un monólogo interno o podría ser un diálogo hecho y derecho, digamos. Claro. Sí. Y lo de la trama, no había pensado en lo que vos decís. Había en esto de que vuelva, de que haga flashback a cuando ella vivía en Buenos Aires o que decidió venirse. Ella dice, ahora El estamos en el cuerpo. monte, somos personas desconocidas y también en relación a como ahora tengo este cuerpo, antes como Dejo que... con angustia el cuerpo, Claro, dice algo sí. de la angustia del cuerpo que deja, o que ya no es. Sí. Hay dos marcas igual temporales claras, ¿no? Un Ujú. día temprano despertando. Ujú. Otro día frente al espejo, que también puede ser. Ah, sí, un paso de pasado y tiempo, es un presente. paso de Ujú. tiempo. Sí, y está claro para mí, no sé, todo mucho es interpretación, pero que el otro día es después, porque Sí. es como evoluciona su proceso Sí, frente al sí, espejo. sí, sí. En ese Sí, sentido sí. me parece que eso de que la manera en la que dice lo de Buenos Aires o cómo fue ese proceso de venirse está más en tono reflexivo que Que- contándolo que dentro contando. del relato. Ah, No es que claro. vuelve y dice, un día yo estaba en Hurlingham, que hay otro relato de eso, y me pasó tal cosa, y vuelve, ahora estoy frente al espejo y no. Sí, no, claro. como no, una es reflexión. como, claro, sí. sí, como un sí, sí. condimentito Claro, ahí, sí. pero no es lo central. Sí. Como una comparación, Sí. porque eso es como lo que hace una comparación que no necesariamente es llevarlo Es un a- relato, al sí, tiempo la ese acción y de pasado. todo, sí. Claro. Lo último que diría para cerrar, porque vimos casi todo al final y cronológicas, quería volver, no sé si ya se acuerdan, pero Mentirosa, ¿se acuerdan cómo arranca? En Ese cerca fue de la- vacaciones. Antes de irse de vacaciones. Esto estoy un poco cansada de los relatos en que las mujeres hacen tal cosa y los varones hacen tal. No, Que pero se ponen a arranca. hablar de los vínculos entre Pero ¿con quién mujeres. hablan? No Sí. me acuerdo Sí. con quién No, hablan. Están en una charla. reunión. Ah, Está en no, una charla y surge este tema. Bueno, Pero arranca el día Y ella se va a otro lado. Eso. ¿Y a dónde se Arranca va? con el otro día. Ah, sí. Claro, el otro día. y arranca con el pasado que El otro se va día, a Eso, hacer en eso. Brasil. No, para no leerlo de nuevo, es para si se me Sí, viene la sí, memoria. Pasado. Vacaciones en Entonces, Brasil. Y ahí cuenta que conoce Entonces, a alguien y que si eso. alguien le invita a hacer algo. Sí. Pero Ah, es como bueno. un Tal flash. cual, ella arrancas como- el presente de la Ajá, charla sí. y se va al recuerdo. Pero, y Sí. no vuelve más al presente de la charla. No, que No. se queda en esa anécdota. que queda ahí. Pero eso, para ver un caso de flashback. por Claro, ejemplo. eso Claro. sí. Empieza en la charla y se va de derecho, así muy rápido lo hace el movimiento y empieza a contar de las Y vacaciones. flashback también sería como, empiezo en el presente, me voy al pasado, vuelvo al presente, también sería Sí. flashback. Sí, se puede o no volver al presente. O según sea, lo que no te es pida condición. eso sigue siendo el esto que relato. decís de una decisión en qué orden contamos lo que queremos contar. Claro, porque siempre el eje no es meterle adornos o técnicas varias, sino es qué quiero contar. Por ejemplo, ella lo está usando súper bien, por decir, en la charla pasó esto y se va derecho a contar un momento del pasado donde muestra que las mujeres no son así, o ella por lo menos no es así, se revela con eso, y no tiene necesidad de volver a esa charla. Termina diciendo, me encanta, el que le responde él, me encanta. Ahí quedó clarísimo su respuesta a esa charla que ahora es el presente, que ya no importa. Claro. Entonces, Claro, sí. según lo que necesitemos y cómo querramos manejar también a quien lee, ¿no? O sea, Claro, a sí. dónde Uno de llevarlo. flashback y fast forward, ¿no? Leyeron a Cassiari.
Creo que el primero de él que se llama El pibe que arruina las fotos. O El pibe que arruinaba las fotos. El pibe que arruinaba las fotos. No, Va y viene hacia todo el ahí. tiempo. O Sí, sea, a mí- arranca desde su... Traté de leerlo y me costó un montón, Mira. simplemente por ese recurso. Sí, Claro, y ese es el riesgo, por eso digo, de querer meter 1000 técnicas. Hay que manejarlo muy bien, entonces también es pensar en función de lo que uno quiere contar y ir midiendo, porque si no pasa eso, confundís y no saben que en un momento ya el lector no saben qué tiempo está. Claro. Se fue. En esto por ahí que pensaba de la necesidad de que no es como condición de que el flashback vaya y no necesariamente vuelva, es como cuando uno está teniendo una conversación y te fuiste con un tema por las ramas y entonces ya pasaste a otra cosa y te olvidaste de lo que en realidad La estabas contando al tangente. Para principio. los paréntesis. Tiki, 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 claro, paréntesis. Que nunca se cierra. Sí. Tengo un amigo que me decía siempre, amo los paréntesis. Yo amo los paréntesis. La luz Sí. estaba por tatuar un Sí, yo me iba a tatuar ¿Te un acordás? paréntesis. Sí. No, pero Bueno, también es una claro, trama, vos ¿no? contaste, hiciste un texto que era en paralelo, dos cosas diferentes, lo que está pasando y lo que estás pensando en el taller. en el taller. Sí, una descripción de una escena de sexo, entonces describir lo que estaba pensando mientras estaba sucediendo. Está bueno. Sí, está re interesante todo eso. ¿Quieren que Escribimos. Siempre me intrigó su nombre. Golpea con fuerza, transpira, se concentra. Las piedras, sobre todo, se abren a su paso. Las talla, decide su forma, las cuida. Esta sale rápido, hay que hacerla mañana. Se parte con un par de golpes, esta es de las blandas. Buzo rayado, no te ríes. Obvio. Buzo rayado, amarillo y negro. Del amarillo queda poco, un marroncito deslucido. Puños con huequitos y mangas que sirven de secadora de sudor. Me acerco y me da un beso todas las mañanas, siempre después de haberse secado la mejilla con el buzo. Venía, golpea de nuevo, se esparcen los pedazos. La mica brilla. Le dejé el huequito ahí para que salga el agua. Con las manos llenas de cemento, los dedos mochos, las uñas cortitas y entierradas, acomoda los pedazos de piedras con precisión milimétrica. El cauce del agua recorre cada piedra, las acaricia. Su cuerpo acompaña el movimiento de la cuchara con cemento como una danza. Falta solo subir un poquito esta parte y estamos. Mañana lo dejamos listo. Venteveo, cachalote, curupí, la rubia. Todos toman agua de ese espejito. Lo escucho de lejos decirme, otro día le cuento la historia de mi apellido. tenés que leérselo, Francine? Me encanta. Eso es un personaje redondo y no pavada. Yo en realidad como que no tuve en cuenta nada de esto, así que escribí de Está bien, sí, era la idea. o sea, como, o sea, soy como, les digo, ¿no? Hice la tarea como de... No, yo me puse a pensar, después cuando lo escribí dije, esto. Más o menos, sí, yo también como que No. traté de usarlo. Hoy me caí de la bici. Recordé las palabras de Maxi, que me decía, al toque soltás todo vos, aludiendo a una situación que habíamos tenido en la calle con nuestras bicis. Él dobló para la izquierda, yo para la derecha y ¡pum! Choque de bicis en el medio de la calle principal de Mina Cladero. En el suelo, de repente, empecé a llorar. En mis auriculares sonaba Joaquín Sabina. El señor de una camioneta paró su móvil y se bajó a ayudarme a poner la cadena de la bici. Y me preguntó si estaba bien. Dentro mío me decía, todo pasa por algo. Mientras por fuera lloraba y me sentía una boluda. Me acordé de una caída en la ciudad donde nadie me ayudó. Y pensé, qué hermoso lugar donde vivo. Soy vista y ayudada. Cosas que pasan en el hermoso valle que hace 12 años elegí como refugio. Ay, qué lindo. Seguimos la ronda.
Desde casa al río había ido una sola vez y en auto. La velocidad del ripio es inversamente proporcional a la distancia a pie. Los giros, los vados, el serpenteo, el aumento y la disminución del traslado desorienta, sobre todo cuando intento hacer el mapa mental del nuevo territorio. Entonces busqué el calzado menos citadino, una suela de goma no tan alta que aísle del espinillo, pero no mucho de la manzanilla. Una botella con agua, frutos secos, naranja, banana, la tela por si acaso la siesta y Manuel. Mi nuevo amigo cuadrúpedo que sabe ir de memoria al río. Vos seguilo, no te vas a perder, dijo Floripa. Y el tiempo se hizo chañar, el aire sauce, el pecho algarrobo, los ojos dos mistoles, y toda la lengua sobresalía de su boca, la baba iba y venía como Manuel, que espera, que mira de lejos, que apura y detiene el paso, el mío, el nuestro. El tiempo en el monte, la distancia de habitar trinchera, cuando el sonido del río se va acercando a cada pie, a cada gota de baba de mi boca que no se cierra del asombro. El perro ladra. Me cago en Dios, espanta a los zorritos, a todo espanta. ¿Por qué un perro va, perra, perro, lo que quiera hacer? Cada vez a alejarse más de la civilización para que lo que trajo la civilización se acerque a une. La niebla baja por la montaña más cercana. El paisaje se va sacando layers poco a poco, hasta dejarme en una nube, en la mirada más cercana que poco a poco se convierte en mirada hacia adentro. ¿Para qué me traje puesta? Debería haberme cambiado al cambiar de lugar. Un volantazo del yo. Un hacerme de nuevo sin el pasado. No arruinar el presente, no arruinar el paisaje con el pasado. Le perre ladra y me trae. No se ve pero se escucha, algún trueno a lo lejos. Olor a lluvia que no va a ser porque empieza el viento, que de a poco devuelve capa por capa a los perros, a los pinos, los espinillos, el filo de la sierra hasta verla completa. Pero unas nubes se quedan entre sierra y danzan. Giran y giran hasta que muy de a poco se esfuman como el zorrito que no llega porque le perre le ladra. El paisaje va y viene como el pasado y el presente. El tractor suena a lo lejos. Corro a buscar la basura y la llevo justo en el instante en que gira la tranquera de la casa. ¿Pero no nos iban a avisar cuando pasaban? Siempre tengo que salir corriendo cuando los escucho. Muchas veces no es lo que parece. Corro cuando pasa Bardal, corro cuando llevan la arena lo de Anabela, corro. No sé, nos dijeron que subieran. Y aquí están los reciclables. Revolean las dos bolsas juntas. El plástico que lavé concienzudamente se mezcla con el papel higiénico. Les digo, los dos hombres se encogen de hombro. El más grande, con unos bigotitos finitos y mameluco azul, me dice: le vamos a mandar un mensaje a doña Martita la próxima vez, así no corre tanto. Perro que ladra no muerde, y me cuesta horrores la actitud de perro. Esa actitud sumisa que me subleva. Prefiero el zorrito desconfiado, la vizcacha culona, el cuis veloz, la culebra arisca. Pero siempre hay un perro, 3 perros, 7 perros, detrás del caballo que viene debajo de Fernando, el nieto de doña Goya. Perres para cuidar. Cuidar qué, no importa. Necesitan tener a alguien que obedezca. Algo en esta naturaleza que venga cuando los llama, aunque sea ponerle la cadena. Espanto a los perros, les grito. Les grito aunque me retuerza el alma, les grito. Se alejan corriendo mirando hacia atrás sin poder creerlo. Cerca del arroyo se escucha ese extraño ladrido de zorro. Hay uno pequeño que me mira y se acerca y se aleja furtivo. Con lo que me gusta nadar, me cuesta creer que el nivel de agua que históricamente tenía el río de acá atrás, como solíamos llamarlo para ubicarlo geográficamente, sea tan bajo como ahora. No estoy sola. Vine acompañada de este lugar que amo tanto, para volver a mojar las patitas y sentir cómo el agua que corre recircula toda la sangre del cuerpo. Al menos yo vine a eso hoy. Él decide tomar un baño de otoño. Realmente el día está muy caluroso y la temperatura atípica del agua lo permite. Sumerge medio cuerpo, se moja la cara, mete la cabeza debajo del agua y da brazadas sin parar, una detrás de la otra, hasta salirse y en cambio tomar un baño de sol. El sol, el agua, las piedras, los amores secos, lo seco que está todo ahí, en ese lugar que de pequeña recuerdo desbordado de caudal acuoso, acuífero,
magnífico y maravilloso. Entonces pienso dos caminos posibles. O yo era muy chiquita de tamaño ante tanta inmensidad, y entonces el agua era mucha, o el nivel de agua ha bajado, pues déjenme decirles que de tamaño mucho no he aumentado. ¡Qué lindo! Y que también el cotidiano te genera eso, o sea, como que hay una sensibilidad que está dada por el hecho de que te pasa por el cuerpo, ¿no? Directamente. Sí. Que eso, ponerse a escribir sobre algo que no conocemos muchas veces, como Sí. no tiene ningún sentido, y que anclar en la práctica cotidiana Ujú. hasta nos permite hablar como con más diversidad de todo, ¿no? Sí. Como- Y es eso, como las palabras por ahí aparecen. No estás como enroscada. Sí, Ay, aparece, ¿y qué aparece, quiere? aparece, ¿Y cómo sí. puedo decir Eso. esto? No, directamente como Pero yo que siento baja como la que hay data un más despo- directo. Sí, yo siento como que hay como un despojarse de esto que vos decís, de esta mirada intelectualoide, de que quienes tienen que escribir o quienes saben escribir, hay que escribir de cierta manera. Claro. Me parece que eso también es como ayuda un poco a interpelar de que todas las personas Mm. somos capaces de poder escribir como querramos. Nada, eso, como una manera de expresión. Por eso para mí es como es una expresión de libertad el escribir, porque siento que puedo escribir, no soy juzgada. Eso es, no soy juzgada. Si yo te leo esto, me vas a decir, qué bueno, y vos me lees, como bien, como, ¿entendés? No es que vamos a ponernos acá, vos hiciste mal acá, viste, como, acá tendrías que corregir esto, la trama, y la trama. acá, ¿dónde está la trama? ¿Dónde está? Pero digo, como, eso me parece que también, y ayuda también esto, como, si energéticamente, nosotros estamos como vibrando, me parece, nosotros estamos vibrando en esta como frecuencia de libertad. No sé por qué me sale eso, pero como esa sensación me Porque queda. reivindicamos la palabra libertad Sí. y no queremos que se la apropie Totalmente, la recontra reivindicamos. Debo como... Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo los resultados del ejercicio? Sencillo. Ganas de No, seguir. más o menos, sencillo. Sí. No, Tenía muchas ganas de escribir también. Sí, yo tenía muchas ganas de escribir así como... Catártico. Sí, súper. Sí. Sí, a mí me pasó eso, por eso me fui y el tema eso del desmenuzar recuerdos, ¿viste? Como traer los olores, traer las sensaciones, traer esa cuestión que uno viene mascullando de hace rato, ¿viste? Por ahí. Y la cosa cotidiana presente todo el tiempo, que bueno, que cuesta también llevarla a las palabras, digo. Sí, pero a mí me encanta, me queda sobre todo resonando esa idea de que se puede escribir de cualquier cosa. Claro, sí, eso ¿No? pensé Como- también. Porque incluso a mí para dibujar o para pensar a lo largo de gran parte de mi vida, es como, ¿qué contar? O sea, ¿para qué voy a contar algo? ¿Por qué? Incluidas las crisis, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo esto le resuena al otro? ¿Por qué algo que para mí es importante va a ser importante, digamos? No sé si es la palabra. ¿Por qué algo que me resuena a mí puede llegar a resonarle a otro? Y la verdad es que entrando a escarbar en cosas muy pequeñas se universalizan muy rápido, ¿no? Como que hay algo ahí de eso de cuestionarse el entorno, de reconocer el entorno muy cercano, que trasciende más allá de la necesidad de contar y que lo que uno cuenta sirve. Son como mecanismos muy cercanos para encontrar historias posibles. Eso. Y preguntarse, porque como que, así como me pasa con el dibujo, que es una herramienta de conocimiento, con la escritura que no tengo experiencia, también pasa que al describir uno va terminando de conocer,
decías eso recién, que es como te mirás el entorno, empezás a hacer el esfuerzo de recordar. Ahora cuando escribía, por ejemplo, no me podía acordar de las palabras específicas que él dice y son re características y nada, le tengo que volver a escuchar porque no, como digo, ay la puta madre, ¿cómo dice esto? Y eso, está cerquita la manera de poder contar cosas. Eso me queda mucho. Sí, y pienso también cómo en cada relato corto se fueron abordando cuestiones nodales en el valle, ¿no? Digo esto como la vincularidad con un otro que te mira y el ser mirado, ¿no? Que habla del sentido comunitario, los oficios del valle, el picapedrero, señor, que tiene que escuchar ese relato que no solo es una belleza hacia su persona, sino como que habla y describe un oficio de que se están perdiendo acá en el valle también. El nivel del agua como algo que también es como súper importante, digamos, en cómo se está transformando el valle en estos momentos. Allá las dos vincularidades con seres perrones, pero también el conocer un territorio, ¿no? El acercarse por medio de, y como otro conflicto ahí que está latente, ¿no? Entre, bueno, quienes tienen o quienes desean esa vincularidad con perris y quienes no, y qué sucede en ese intermedio, donde cómo convivimos con eso. Como eso, sentí que hubo como muchos elementos que son interesantes porque están hablando desde un ejercicio muy simple de cosas que nos afectan todos los días y que permiten disparar diálogos y conversas a futuro, ¿no? De cómo queremos habitar este territorio. Y ahí rescatar la escritura desde ese lugar también, cómo el escribir y dejar asentado, creo que la Camila lo decía en esto de, bueno, cuando uno escribe, de alguna manera está como dándole más peso a la palabra, o sea, como, no es porque la oralidad no lo tenga, pero sí, en la escritura eso se suelta y uno ya no sabe qué va a pasar, ¿no? Claro. No es tampoco la obra de teatro donde hay un ida y vuelta. Uno escribe y suelta y no sabe dónde va a llegar eso. Y a la vez, lo último que digo, pero en este poner en común la palabra de cada uno en el acá, nos permite el hacer pública esa palabra o contarla, que en este momento siendo transmitida por las redes sociales, ¿no? Nada, que llegue a otros y que ese otro pueda tomar esa problemática, en este caso, esas cosas que se fueron planteando como propia y se siente interpelada también, ¿no? Eso me resonaba de escucharles. Hagamos un periódico con escritos. Yo lo sentí como todos micro retratos del territorio en esa línea que vos decís, o como incluso hasta un collage hermoso que formaría un retrato de miradas diversas, porque a su vez me encantó que en todos los textos, desde ese yo así, está tan presente una mirada única, que esto que decíamos, que construye también esa realidad, porque es parte, porque interactúa, o porque la mira y la describe desde un lugar, y eso es hermoso. Y también siento mucho como el juego en todos los relatos, como que lo siento, ya sea porque son divertidos o que generan, digamos, risa, o me parece súper valioso que además la mayoría, aunque tratan problemáticas y conflictos, dejan esa sensación como constructiva, si se quiere, o agradable del lugar, más allá de sus problemas, lo que es mucho decir en estos tiempos de crisis. Y por otro lado esto del juego, porque siento que a veces con la escritura o en cosas que vos decías, Vale, también se me vino el título de un libro de poesía de Vicente Luis, que probablemente lo conozcan, que es Escribir no es importante, y es un libro entero de poesía y es un muy buen título. Y es como que quitarles importancia en el sentido de esa solemnidad y jugar con la palabra y jugar con estas cosas o con las que nos salgan para mirar el día a día o las cositas que nos llaman y para jugar con esa mirada y decir, mira este detalle que puedo contar y cómo eso me lleva a otro lado, también nos da un alivio, volviendo a esto de los tiempos de crisis, de mira todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo que agarrarnos y aferrarnos y darle un sentido también, y todo lo que después puede resonar de eso, como estas cosas que decía la Debo, que desde una mirada más social o desde el sentido colectivo, digamos, esa potencia de compartir miradas con otro lenguaje.
Gracias. Hasta ustedes. A ustedes. Hermoso. Hermoso. Hermoso.